Muy buenas cultistas, aquí estamos en otro capítulo más del Mitonauta. Hoy vamos a hablar de una deidad primigenia cuya apariencia se escapa un poquito de los cánones a los que más o menos estamos acostumbrados en el horror cósmico. Un poquito, no demasiado, pero es muy interesante que veamos cómo evoluciona. Hoy vamos a hablar de Chuga o Kazuga, depende de cómo lo vayamos a pronunciar. Aunque habíamos tapado nuestros ojos, resultó imposible evitar la visión de aquellas grandes figuras amorfas fluyendo hacia los cielos desde aquel maldito lugar, ni tampoco la de aquel enorme ser que flotaba sobre los árboles como una nube de fuego viviente. Se lee así en el relato El morador de la oscuridad de August Derleth. Como ya habéis visto, Chuga resulta un primigenio cuyo aspecto se asemeja bastante a una especie de incendio en el aire. Como habéis visto en el título de la entrada, aunque muchos ilustradores se arriesgan a darle alguna forma carnosa, en realidad se describe como una masa de fuego. Según los escritos, Chuga fue el primer primigenio que llegó a la Tierra, pues llegó a esta cuando aún se encontraba en estado magmático, por decirlo de alguna manera, cuando no era otra cosa más que una bola incandescente. Estuvo habitando esa Tierra durante muchísimos eones, hasta que a medida que se iba enfriando nuestro planeta, pues finalmente decidió exiliarse junto a sus hijos, descendientes que nacían de su misma llama, a una estrella llamada Corvath, muy cerca de Fomalhaut. Una estrella bastante importante. A pesar de todo, como siempre, hay mucha discrepancia. Es muy característico del horror cómico, principalmente porque muchos autores, digamos que toman referencia de elementos creados por otros y les dan sus propias interpretaciones. También se ha escrito que puede que realmente Chuga no abandonara la Tierra y se encuentre en un templo construido en el interior de un volcán. Actualmente se desconoce cuál en particular. Incluso que en el interior de ese volcán realmente no esté su templo, sino que haya un portal interdimensional que conecte con la ubicación actual de Chuga. Y atención, que últimamente no está saliendo demasiado Los peligros de August Derleth. Bueno, al fin y al cabo fue su creador y no tenemos más remedio que recurrir a él para describir a esta criatura, ¿no? Y es que Chuga fue clasificado como un elemental de fuego, ya que Derleth quiso incluir 4 deidades conectadas con los distintos elementos de la naturaleza. Ya lo vimos en el episodio del Wendigo, donde comprobamos que usó a un primigenio alternativo llamado Izaqua, o Itaqua, para asociarlo al elemento viento. Usó el Wendigo, lo alteró, lo convirtió en Izaqua y lo conectó con el viento. Pues digamos que Chuga es el equivalente al fuego dentro de ese cuarteto. De hecho, Chuga participó en una de esas guerras entre primigenios y dioses arquetípicos que tanto le gusta a August Derleth que tampoco me gusta a mí. Como prueba, Derleth insiste en una enemistad entre Chuga y Nyarlathotep, que es extraño que no aparezca en el capítulo de cada día, ¿no? Se sabe que los sacerdotes de Estigia adoraban a Chuga y que más tarde luego después se mezclarían con las mitologías cartaginesas y se confundieron un poco, se mezclaron con los dioses mitológicos Melkart y Moloch. Que Moloch, pues, nos sonará mucho más porque se parece, bueno, se ha usado como nombre para otros personajes populares de series de televisión, de películas, de videojuegos o de cómics, ¿no? La secta más famosa, consagrada a Chuga, era la secta de Nestar Movedan Moved, que resultaba un sacerdote zoroástrico que vivió en torno al siglo VI después de Cristo. Normalmente a Chuga solamente lo atienden sus servidores, los vampiros de fuego, y otros derivados de estos que se le llaman jinns. Pero no queda exactamente claro si los jinns es una manera diferente de llamar a los mismos vampiros de fuego o realmente se trata de una entidad independiente. Si alguien tiene la necesidad de invocar a Chuga, si en algún momento os veis en el apuro y tenéis que invocarlo, tenéis que tener en cuenta que hay que repetir 3 veces el cántico que voy a enseñar a continuación, que me niego por completo a reproducir, siempre y cuando se encuentre la estrella Fomalhaut por encima del horizonte. Lo estáis viendo. En fin, eso. En referencia a la invocación, algunas fuentes sostienen que es de vital importancia realizar dicha invocación cerca de un fuego. Pero hay que ser extremadamente cautos. Vamos, no hay que ser muy inteligente para darse cuenta que no se puede invocar a un primigenio porque sí, simplemente por gusto. Hay que andarse siempre con muchas precauciones.
De hecho, se asocia con una alta probabilidad el famoso incendio de Londres de 1666 a una invocación fallida de Chuga. Esto ya pasó también y lo comentamos de hecho en el episodio de Azathoth, cuando se intentó invocar erróneamente a Azathoth y fue causado el incidente famoso de Tunguska. ¿Y en qué relatos podríamos encontrar a Chuga? Bueno, originalmente lo encontraríamos en la casa de Curwen Street, llamado también el manuscrito de Andrew Phelan, de August Derleth, como he comentado antes. El morador de la oscuridad, de August Derleth. El espejo negro, de John Glasby. La torre sin nombre, de John Glasby también. Elysia, de Brian Lumley. Y Los pilares, de Melkarth, de Richard L. Tierney. Bueno, Chuga es verdad que no es excesivamente conocido, aunque sí sale con mucha frecuencia, principalmente por su aspecto, en los videojuegos o en los juegos de rol, principalmente en las campañas de la llamada de Chulú, ¿no? Pero no deja de ser por ello una entidad muy interesante, principalmente por eso, por lo que os he comentado, ¿no? Que se escapa un poquito de a lo que estamos acostumbrados normalmente. Hay algunos primigenios así también. No solamente estamos hablando de Chuga o de Izaqua, como he dicho, sino hay otros también muy interesantes, como True Nembra, por ejemplo, que es una especie de elemental de sonido. En fin, hay algunos primigenios que son muy interesantes porque se alejan de lo que estamos acostumbrados. Y bien, como siempre, si tenéis algo que contar al respecto de Chuga y consideráis interesante, pues lo dejáis aquí en los comentarios. La semana que viene volveremos a hacer votación. Enfrentaremos al trapezoedro resplandeciente contra un nuevo candidato. Y el próximo domingo pues estamos aquí de nuevo, como siempre. Muchísimas gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo capítulo. Un abrazo, cultista.